8:05 minutos. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Y qué bueno, buenos días a todos. Qué bueno que Eury está aquí, ya en pie de lucha. Hiciste falta. Gracias. Cada vez que alguien falta en este equipo, se siente su ausencia, porque cada quien enriquece el grupo con su estilo, su formación, y la audiencia lo extraña. Y todos estaremos juntos en Monción, Santiago Rodríguez, el lunes. Nuevamente haremos un programa histórico. Informarles qué bueno que vino la señora Nuncia de Santiz el mismo día que se anunció que su cartera se había extraviado y estaba acá, Julio lo dijo, con una serie de tarjetas de crédito. Bueno, Katy se comunicó con ella y ella de inmediato vino a buscarlo. Eso es una buena noticia. Ya se han tratado temas importantísimos que preocupan a muchos, la situación del juez del Tribunal Constitucional Wilson Gómez, lo de la licitación de las plantas a carbón, lo de los impuestos por internet, está la posibilidad de cambios que preocupa muchísimo, preocupa, ¿no? Inquieta. Está también la evaluación de los 2 años de gobierno. Ahora hay un tema que ha provocado un dolor de cabeza en miles y miles y miles de padres. Y hay un documento que ha estado en manos de esos padres que tiene grave a mucha gente, y es la lista de los libros y los útiles escolares. Cerca de 2.7 millones de estudiantes, 2.700.000, comienzan las clases el lunes con el inicio del año escolar. De estos, 1.9 son del sector público. Y hay buenas noticias en el sector público. De estos, cerca de 700.000 van a tanda extendida, nuevas aulas, un pacto educativo ya firmado, muchos logros en el sector público. Pero cerca de 600.000 van al sector privado. De estos, hay una parte que pertenecen a familias pudientes que no tienen problema con un tarjetazo, compran todo y no hay problema. Pero hay otros, padres de clase media, supeditados a salarios fijos, ingresos fijos, con costos que aumentan, que no saben qué hacer. Por ejemplo, yo tengo aquí una de las listas de un estudiante de tercero de bachiller. 15 libros, 9 materiales. Y esto lo voy a decir rápidamente: lengua y literatura, caligrafía dominicana, libro de ortografía, nuevo diccionario, álgebra, trigonometría, biología, química, geografía, historia dominicana, educación moral y cívica, educación agropecuaria, el libro se llama Jesús, inglés, francés, informática, mascotas cosidas, cuadernos sin línea, instrumentos geométricos, caja de lápices de grafito, caja de lápices de colores, bolígrafos azul, rojo y negro, goma blanca de borrar, sacapuntas, calculadora científica. Tengo varias listas como estas. Esta pertenece a un joven de tercero de bachiller. 15 libros, uno solo. 9 materiales. ¿Cuánto gastó la madre? Sin uniformes y mochilas, 13,000 pesos. Le van a dañar la columna vertebral con toda esa vaina. 3 hijos, multiplíquelo por 3. Estamos hablando de 39,000 pesos solo en libros y útiles. Aquí no hay uniformes ni mochila. Si consultamos con una persona, con los consultores, asesores financieros como Paulo Herrera Maluf, Joaquín Disla, César Perelló, darían el mismo consejo que dan a las pequeñas empresas para tener una provisión de cara a la regalía de diciembre. En vez de tomar un préstamo para poder pagar el doble sueldo, ese sueldo número 13, usted va reservando cada mes una cantidad. Entonces ellos le dirían a estos padres: si usted va a gastar esta cantidad, reserve mensualmente. Si son 15, 1,000 y pico mensualmente. Pero ¿cómo una familia que depende, en la mayoría de los casos, de un salario solo, en unos casos más afortunados de 2 salarios fijos, con costos que se incrementan, pueden guardar esta provisión? Esto es imposible. Pero además, y tengo otra lista por acá, no los voy a cansar con el contenido, de un estudiante que está en séptimo. La madre gastó 10,200 pesos en 11 libros, 14 tipos de materiales, falta mochila, lonchera y uniformes. ¿Cómo puede la clase media enfrentar esto? Y no estamos hablando de los colegios más costosos, sino un colegio término medio. Aquí incluir colegios dirigidos por religiosos, otros laicos, que tienen una tarifa aceptada. Pero lo peor es, para aquellos que nos criamos con el Chavo del Ocho,
hay que utilizar esa frase, ¿quién podrá defendernos? Aquí no hay chapulín colorado, porque ¿qué pasa? Ya vimos lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados el año pasado, el 16, cuando fue reelecto. Decía, ¿cómo es posible que la Constitución cueste 29 pesos la unidad con 148 páginas y un libro de 100 páginas cuesta 700? Él mostraba cómo es posible que este libro de matemáticas cueste 2.500 pesos. Decía Abel Martínez, ¿cómo es posible que este libro cueste 925? ¿Qué tiene? Un iPad dentro. ¿Qué hizo él? Motivó a las comisiones a que trabajaran, emitieron resoluciones y nada se logró. Educación, bueno, educación está atento al sector público. Se reúne el Consejo Nacional de Educación, se firma pacto educativo, ¿se resolvió? Nada. Proconsumidor protesta por esto, ¿ha resuelto algo? Nada. Industria y comercio, ¿ha resuelto algo? Nada. Todos hablan de una mafia, pero no se ha resuelto nada y esto agota. Tenemos el componente económico, lo que esto representa para la clase media, y tenemos también que nos sentimos indefensos y esto es grave. Por otro lado, y en el término educativo, el Colegio Nuevos Horizontes va a ser sometido a la justicia por iniciar una serie de edificaciones sin las licencias correspondientes. Esta información es oficial, nos la ofreció Andrés Navarro, jefe de Gabinete de Obras Públicas, y en Obras Públicas solo hay solicitudes de licencia de antes del 2001. Ellos están subiendo como 2 pisos, tienen una serie de edificaciones de estructuras metálicas, no han pedido permiso. ¿Qué hizo Obras Públicas? Mandó una primera notificación. Lo que me parece muy bien por parte de Obras Públicas, me parece muy bien y me extraña bastante porque es que la gente tiene que asumir el discurso que plantea. Así mismo. Cuando tú ves pues el discurso de Fountley Garrido, es un discurso institucionalista, sí, de búsqueda de la mejoría de la sociedad dominicana, de que cada quien cumpla con sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces usted se pone a hacer una construcción por su cuenta, sin control, de manera ilegal. Eso es lo que usted está pregonando. Claro. Le mandaron una primera notificación, Julio, siguieron con la obra. ¿Y qué aduce el Colegio Nuevo Horizonte? Nada. Porque no tiene... Óyeme, una segunda notificación, siguieron, no paralizaron. Si a ti te mandan una notificación, acércate al ministerio. Lógico. ¿Qué hizo el ministerio? Como el ministerio no puede por sí mismo utilizar la fuerza pública y paralizar, están instrumentando el expediente. Entonces, van a tener que paralizar. Y como explican en Obras Públicas, es peor cuando tú mandas el plano, conseguir las licencias es más fácil. Pero cuando ya has comenzado la edificación, hay que comprobar que lo que esté en el plano sea lo fabricado y toma más tiempo. Da un pésimo ejemplo una institución que se dedica a educar a los jóvenes, da un pésimo ejemplo y respetando las normas. Tienen un problema también con los vecinos. ¿Qué pasa? El tránsito se dificulta siempre alrededor de un colegio. Eso los vecinos lo saben, pero ¿qué pasa? Cuando la institución tiene un estacionamiento adecuado, esto ayuda. ¿De qué se quejan los vecinos? De que siguen ampliando el colegio sin facilidades de estacionamiento. Y esta carta de los vecinos ha sido enviada también al Ministerio de Obras Públicas. Y ya finalmente, aunque ya Julio lo hizo, no recuerdo bien si Víctor, y lo hizo Melton en el día de ayer, insistir con el caso de Wilson Gómez, miembro del Tribunal Constitucional y quien dirigió el registro de títulos hace unos años. ¿Por qué insistir con este caso? Porque no se trata de un caso personal, es un caso que revela lo que está pasando con la sociedad dominicana y es algo que nos puede pasar. En una sociedad donde no se sanciona la corrupción, ¿cómo es justo que se sancione a una persona que denuncia y quiere atacar a los corruptos, a los que estafan? ¿Cómo es posible que este señor Wilson Gómez, que hizo un proceso revolucionario en lo que fue el registro de títulos con un financiamiento internacional, aquello fue un cambio del cielo a la tierra, de papeles que estaban deteriorándose, todo se hizo a nivel informático, con un financiamiento internacional? Él presenta la denuncia en el 2009. Que lamentablemente todos los reportes que hay es que
se ha retrocedido bastante. No lo puedo creer. Y que se ha estado perdiendo parte lo que hizo él. De lo que se hizo. No, porque digo, él encabezó. Pero eso tú sabes que también depende de la asignación de fondos. Hubo unos fondos internacionales que permitieron toda esa modernización y si no se mantiene esa misma inversión, ya tú sabes. Entonces, y eso afectará futuras inversiones para proyectos como esos, Julio. Sí, sí. Entonces, primero, él es el que somete, o sea, el la que gente denuncia. tiene hasta 5 títulos de una misma propiedad. En el 2009, por la falsificación de títulos. Segundo, no fue debidamente citado, por eso no se presentó. Pero además, ya se ha presentado en ocasiones anteriores, inclusive hay un voto de protesta, hay un voto en contra de esa supuesta orden de conducencia, orden de arresto, porque la presidenta del tribunal dice, él ha venido acá en ocasiones anteriores, ha ofrecido teléfonos, contactos y ha colaborado con el Ministerio Público. Pero además, el código establece que en su condición de juez del Tribunal Constitucional pueden ir a su despacho a tomarle las declaraciones. Y el último y tercer elemento, y no menos importante, ese mismo tribunal que actúa, como dice Wilson Gómez, con tremendismo judicial, con excesos injustificados, entonces es muy suave, ligero, moderado con los acusados de atracar a Francina Hungría, que algunos de ellos los puso en libertad. Entonces, en algunos casos, con excesos... Al magistrado Wilson Gómez, medida de coerción, como un delincuente. Como un delincuente. Sí, al magistrado Wilson Gómez, que todo el mundo sabe que es juez del Tribunal Constitucional y que está ahí en la rotonda de la 27. Y a delincuentes, Víctor, a delincuentes que a ti te dijeron, frente a las cámaras, que en ese momento tú los entrevistaste, que sí, que habían disparado contra Francina. Entonces, con ellos, medidas suaves, moderadas, leves. Esto no se entiende definitivamente. Esos delincuentes tienen arraigo. El magistrado Wilson Gómez no tiene arraigo. Y a ustedes como oyentes les pedimos que pongan atención a este caso de Wilson Gómez.